Buenas noches con todos. Soy Salomón Durán Velasco, soy médico infectólogo y estamos hablando desde la ciudad de Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Vamos a hablar esta noche sobre dengue grave, sobre las definiciones, el manejo, la prevención de la mortalidad, y lo que vamos a exponer está basado en la experiencia de un brote que ocurrió en el año 2011 en la ciudad de Iquitos y que luego se ha repetido en menor proporción en el 2012 y ahora en el 2013. Antes de hablar sobre dengue grave, hay que recordar la clasificación clínica que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado y ha publicado en el año 2009. En esta definición, en esta clasificación clínica de los casos de dengue, el dengue se divide en tres categorías. Ustedes siempre deben tener en cuenta esto. A la hora de hacer un diagnóstico, deben decir el paciente tiene sospecha de dengue y está dentro de la categoría de sin signos de alarma, o es un caso sospechoso de dengue con signo de alarma, o es un caso sospechoso de dengue grave. Para esto es importante que nosotros sepamos cuáles son los signos de alarma y cuáles son los signos de gravedad en el dengue. Como ustedes pueden ver, un paciente que adquiere la infección puede desarrollar una infección y desarrollar una enfermedad sin signos de alarma. Un grupo puede desarrollar signos de alarma y otro grupo puede desarrollar dengue grave. Esto lo diferencia de la clasificación antigua que manejaba la Organización Mundial de la Salud, en el cual el dengue se clasificaba solo en dos categorías, en la categoría dengue clásico y dengue hemorrágico, e incluso se pensaba que eran dos entidades fisiopatológicas totalmente diferentes. No todo paciente que se infecta por dengue va a desarrollar dengue grave. Como vemos, esto es una especie de pirámide en donde la mayor parte de los casos de pacientes que se han infectado van a desarrollar una infección asintomática o oligosintomática. Y una menor proporción va a desarrollar dengue con signos de alarma y de este grupo una proporción menor va a desarrollar dengue grave. Este comportamiento se ha estudiado muchas veces. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo una infecciones por dengue serotipo 2 ocurridos durante una epidemia en Cuba en el año 97. Como vemos, el 76% desarrollaron infecciones por dengue asintomáticas y aproximadamente el 1% desarrolló lo que en aquel momento se llamaba dengue hemorrágico. Esto es importante porque cuando ocurre una epidemia, la gente acude cuando sospecha que tiene dengue o tiene fiebre. La familia va desesperadamente a los hospitales a buscar ayuda y hay que explicarles esta situación, de que no toda infección por dengue va a desarrollar gravedad o peligro de muerte, ¿no? Hay muchos casos que son oligosintomáticos o asintomáticos. Otro concepto básico importante que debemos recordar para entender esta exposición son las fases de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad tiene tres fases. Es una enfermedad febril aguda que dura aproximadamente 7 a 9 días y en la primera fase se va a desarrollar una fiebre, es la fase febril. Posteriormente, cuando empieza a caer la fiebre, empieza la fase crítica y la fase de convalecencia o de recuperación. En la fase febril, el problema básico es la fiebre, que puede ser entre 38 grados a 40 grados. Y las complicaciones que van a ocurrir en esta fase son por la fiebre. Por ejemplo, un niño con fiebre puede vomitar, puede tener convulsiones si no se controla la fiebre, si la fiebre es demasiado alta. Pero las complicaciones en general son por la fiebre.
Cuando empieza a caer la fiebre, el paciente empieza a sentirse mejor, empiezan las complicaciones de la fase crítica, en donde el riesgo de los pacientes es bastante alto, especialmente si tienen signos de alarma. Entonces, en esta fase crítica puede ocurrir extravasación de líquidos, y por esto shock, como producto de esto shock, y también falla de órganos por ataque directo del virus a algún órgano, como por ejemplo el hígado o el cerebro. Esta fase crítica dura aproximadamente 48 horas y posteriormente a esta fase crítica, cuando termina, eh, ocurre la fase de recuperación o de convalescencia, en donde todos los trastornos que se han producido en la fase crítica se van resolviendo. La fase febril puede durar más de 3 días, 3, 4, 5 días. Es importante notar de que la fiebre en dengue es una enfermedad febril que dura aproximadamente como máximo 5 días. Entonces nosotros decimos acá que un paciente febril que ya tiene más de 5 días de enfermedad probablemente no sea dengue. Entonces deben tener en cuenta esto. Cuando empieza a caer la fiebre o disminuir la fiebre, empiezan los problemas críticos eh, para el paciente. La fase crítica dura hasta el quinto día, hasta el final del quinto día. Esto es importante. Como vamos a ver después y vamos a tratar de exponer con detalle, las 48 horas que dura la fase crítica son importantes para el equipo de salud que está en una unidad de dengue. Nosotros cuando llegamos y vemos, nos enfrentamos a un paciente, preguntamos en qué día de la enfermedad está, porque queremos saber cuánto tiempo nos resta para mantenerlo y estabilizarlo al paciente. Nuestro objetivo está en llegar al quinto o sexto día sin que el paciente empeore más y el paciente se estabilice con las medidas correctivas que nosotros estamos haciendo. Entonces es una lucha contra el reloj. Aquí el tiempo juega al favor de nosotros, ¿no? Tenemos que mantener, ya utilizando palabras extremas, mantener vivo al paciente en estas 48 horas, y si lo logramos mantener en buen estado o estabilizarlo en estas 48 horas, ya cuando llega el sexto día, la fase de recuperación se va a encargar ya de resolver todos los problemas que han ocurrido en la fase crítica. Esto es importante entenderlo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, queremos saber si es sospechoso de dengue, si solo tiene signos de alarma o tiene signos de gravedad, y además conocer en qué día de la enfermedad está, para más o menos con esto saber en qué fase de la enfermedad está. Esto es importante al momento de escribir la historia clínica y poner el diagnóstico. Entonces nosotros ponemos paciente febril, sospechoso de dengue, que tiene signos de alarma y está en el cuarto día de la enfermedad. Entonces con esto valoramos, tenemos una idea más o menos completa de la situación del paciente. Es importante también conocer que cuando el virus ingresa al organismo, el virus ingresa por la piel a través de la picadura de un mosquito, en este caso de la Aedes. Hay una primera fase de replicación en la piel, en los ganglios linfáticos cercanos, y luego el virus alcanza una cantidad suficiente como para provocar una viremia. Se dice de que hay cepas de virus que tienen cierta predisposición por determinados tejidos o órganos. Entonces, esto explicaría las diferencias clínicas entre los pacientes graves. No todo paciente hace una miocarditis, ni todo paciente hace una hepatitis, ¿no? El daño endotelial es bastante frecuente. En el endotelio, lo que ocurre es una pérdida o un trastorno de la permeabilidad del endotelio, y
lo que va a ocurrir es un escape de proteínas y atrás de las proteínas escapa el plasma y esto produce shock, como vamos a ver después. En el hígado, el virus se replica y ocasiona daño hepático. Si ustedes toman transaminasas a todo paciente con dengue, van a encontrar elevadas las transaminasas. Generalmente no se eleva más de 2 o 3 o 4 veces su valor normal, pero en algunos pacientes sí la elevación va a ser importante y ocasionar una verdadera hepatitis viral, incluso que puede llegar hasta falla hepática aguda. En el miocardio también va a haber daño, entonces se puede originar una miocarditis o una pericarditis, aunque un poco más raro puede haber daño encefálico también, ¿no? Estos casos son mucho más graves y también puede haber daño directo del virus en a los pulmones. La explicación de todas las alteraciones que se producen en dengue se han querido explicar con las alteraciones que produce el virus en el endotelio. Entonces, esa pérdida de la permeabilidad origina escape de proteínas y de plasma. Eso origina una caída de la presión arterial. Al no tener una presión arterial adecuada, no hay una buena irrigación en los órganos terminales, va a haber hipoxemia tisular. La hipoxemia tisular va a generar acidosis metabólica y esta acidosis metabólica y la hipoxemia tisular va a dañar en primer lugar al riñón y, y también otros órganos. Finalmente, la falla renal, la hipoxemia tisular, la acidosis metabólica va a arrastrar al paciente hacia una coagulación intravascular diseminada y finalmente la muerte. Nosotros hemos visto pacientes que han fallecido con coagulación intravascular diseminada por dengue, entonces allí el sangrado es pues notable, ¿no? El paciente sangra por la nariz, la boca, los sitios de venopunción, etcétera. Entonces, la idea es detener esta cascada. Si logramos detenerla, entonces habremos logrado el objetivo. Entonces, todo empieza con el shock. Si logramos corregir el problema del shock, seguramente hemos logrado el objetivo de evitar la muerte del paciente. La Organización Mundial de la Salud define al dengue grave. Eh, ellos manejan dos definiciones. Una definición corta que lo pega en los afiches, lo han hecho para esto, que es bastante sencilla. Es un caso de dengue grave, es un caso de sospechoso de dengue o dengue confirmado, en donde está ocurriendo una extravasación plasmática severa y que por este motivo está produciendo shock, acumulación de fluidos o acumulación de fluidos con distrés respiratorio. También puede ocurrir sangrado severo o también puede ocurrir falla de algún órgano, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de estas tres posibilidades. Un poco más raro podría ser de que ocurra una hepatitis viral con transaminasas mayor de 1000, con falla hepática aguda y no haya ocurrido el shock, ¿no? Esto puede pasar, pero generalmente la extravasación plasmática es el signo más o menos que puede definir un dengue, ¿no? Si a mí me preguntarían cuál es el signo que te va a diferenciar dengue de otras entidades patológicas, yo creo que la extravasación plasmática es lo que define un caso grave de dengue. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en un paciente grave siempre son signos de extravasación plasmática. Y lo podemos buscar en varios lugares. Esta es la definición larga. Vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, la extravasación de plasma, ¿dónde la buscamos? Lo que vamos a buscar generalmente es derrame pleural, líquido libre en cavidad abdominal. Podemos encontrar también edema de pared intestinal o podemos encontrar edema de pared de la vesícula también.
Todo esto lo podemos resolver mediante una ecografía. Por eso es tan importante hacerle una ecografía a un paciente grave, para tratar de demostrar de que el paciente tiene extravasación de líquidos, ¿no? Entonces, generalmente un paciente sospechoso de dengue que está haciendo signo de gravedad, nosotros le pedimos inmediatamente una ecografía y el ecografista pues empieza a buscar estos signos, ¿no? Eh, la radiografía de tórax también puede ayudar, pero acuérdense que la sensibilidad de la radiografía de tórax es menor a una ecografía para encontrar líquido en el espacio pleural, por ejemplo. Otro signo indirecto puede ser la caída del hematocrito o el incremento del hematocrito, mejor dicho, el hematocrito incrementándose rápidamente, ¿no? Porque el plasma se está escapando, quedan los hematíes en el intravascular y por lo tanto el hematocrito se incrementa. Si este fenómeno ocurre muy rápidamente, es un signo de que la extravasación plasmática es importante. La hipotensión arterial o la disminución de la presión del pulso, esto lo vamos a explicar detenidamente después. El sangrado grave también. Para nosotros, sangrado grave es hematemesis o ginecorragia. Otro sangrado que puede ocurrir en dengue es epístasis o gingivorragia, pero esto son signos de alarma. No, por esto no puede haber definición de, no se clasifica a un paciente como grave. Trastorno gastrointestinal severo también, vómitos persistentes, en incremento, dolor abdominal intenso, o ictericia, y el daño importante de órganos que habíamos mencionado anteriormente. El shock. Eh, hay que diferenciar shock con hipotensión y shock sin hipotensión. Entonces, signos de shock es, por ejemplo, la presión de pulso menor a 20. La presión de pulso es la diferencial entre la presión sistólica menos la diastólica. Si nosotros encontramos que al restar estos dos valores, este es menor de 20, entonces decimos que es una presión de pulso disminuida y probablemente este paciente esté en shock, pero sin hipotensión hasta ese momento. La taquicardia también, el llenado capilar lento y la frialdad de extremidades. El shock con hipotensión es la sistólica, hallar la sistólica menor de 90 en un adulto, porque en un niño estos valores son diferentes. Entonces, en los manuales de dengue, al final siempre hay unas tablas en donde están los valores de las presiones normales para niños de acuerdo al grupo etario. O también se puede tomar en cuenta la presión arterial media, que debe ser menor de 70, para definir shock. De todas las alteraciones que les he descrito, ¿qué es lo más frecuente hallar en un paciente con dengue grave? Lo más frecuente es hallar la hipotensión o el shock. Entonces, en un pequeño estudio hecho en el Hospital Iquitos, en la unidad de dengue, hallamos que aproximadamente el 35% de los pacientes tenían algún criterio de gravedad y el criterio de gravedad más frecuente, el 80%, era shock. Le siguen en frecuencia los sangrados graves, es decir, hematemesis o ginecorragia, y también la miocarditis y al final las alteraciones pulmonares. Para el manejo de los casos de dengue grave es sumamente importante el control de las funciones vitales. La unidad de dengue en realidad es una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Donde las funciones vitales están monitorizadas y anotadas en un papel. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene o no choques tomando la presión arterial con mucha frecuencia? Generalmente se toma cada hora
En un caso que ya ha tenido un episodio de hipotensión, hay que tomarlo cada media hora, o en un paciente que esté estable hasta 2 horas. La frecuencia respiratoria también se mide y se anota en este formato. La frecuencia cardíaca para ver si hay taquicardia o bradicardia. Y los volúmenes administrados o sea, el balance hídrico. Entonces, es sumamente importante que este papel esté siendo llevado por el personal que está en la unidad de dengue. Y, por ejemplo, este punto rojo que hemos puesto acá es porque lo pusimos allí porque eso acostumbramos a hacer cuando un paciente ha hecho un episodio de shock y por lo tanto tiene que ser monitorizado muy cuidadosamente. Entonces este papel está en la cabecera de la cama y es fácilmente visto por el personal que está pasando visita en la unidad de dengue. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente grave y con shock, hay que definir primero si el paciente tiene shock compensado o shock no compensado. En el shock compensado no hay hipotensión, pero existe taquicardia, una presión de pulso menor de 20 o puede haber hipotermia. Entonces, este paciente debe ser manejado igual como si estuviera hipotenso. Hay que administrarle inmediatamente cristaloides a la dosis de 10 a 20 miligramos kilogramo en 20 minutos. Por ejemplo, un paciente que pesa 50 kilos, deberíamos administrarle 1 litro de cloruro, pasarle 1 litro de cloruro en 20 minutos. Y luego se le deja a 35 gotas por minuto en un adulto. Y estar monitorizando la presión arterial constantemente para ver si el paciente evoluciona o no hacia el shock. ¿Cuál es el líquido más adecuado para manejar a un paciente con shock? Hay muchos estudios sobre esto, hay incluso metaanálisis. En conclusión, el cloruro de sodio es el más eficaz para manejar un paciente con shock inicialmente. También los coloides. Nosotros hemos utilizado Hemacel en la ciudad de Iquitos. Nos ha ido bien con esto. En general, cuando un paciente grave está en shock, administramos un primer bolo como lo hemos descrito. Si esto se repite, hay que administrar nuevamente un segundo bolo. Y si se repite nuevamente, hay que administrarlo por una tercera vez. Hay una pequeña diferencia en los manejos que sería importante que ustedes conozcan. La Organización Panamericana de la Salud recomienda de que esos 3 bolos deben ser hechos con cloruro. La Organización Mundial de la Salud dice que no, a partir del segundo hay que utilizar coloides. Nosotros nos ha ido muy bien con cristaloides en el primer bolo y a partir del tercero ya utilizamos coloides y voy a explicar por qué. Bueno, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en un primer momento administramos en un paciente hipotenso 10 a 20 mililitros por kilogramo de cloruro de sodio en 20 minutos. La cantidad vamos a valorarla de acuerdo a que si el paciente tiene otro tipo de pérdida, por ejemplo, está con diarrea acuosa o tiene vómitos. Una vez que pasamos el bolo, hay que pasarlo en 20 minutos, hay que tener cuidado esto con la velocidad de la infusión, especialmente en niños. Podemos causar un poco más daño si es que lo pasamos muy rápidamente. Entonces, la norma dice 20 minutos, hay que hacerlo así. Una vez que pasa este bolo, hay que tomar la presión arterial nuevamente. Si nosotros vemos que la presión se ha recuperado después de este bolo de cloruro de sodio, lo dejamos a 60 gotas por minuto
lo que equivale a 4 mililitros kilogramo por hora, y luego lo reducimos a 45 o 35 gotas por minuto, lo que equivale a 2 a 3 mililitros kilogramo hora. Hay que valorar también si existen otras pérdidas, ¿no? Si el paciente está vomitando o tiene diarreas, y esto reponerlo también, ponerlo en el cálculo. Hay que monitorizar la presión arterial cada media hora y usar siempre la hoja de monitoreo que les había enseñado previamente. Bueno, una vez que hemos hecho esto, probablemente el 70% de los pacientes resolvió el problema y ya no se va a producir, se va a repetir el shock en el transcurso de la fase crítica. Pero siempre hay un porcentaje de pacientes que va a hacer otra vez shock. Entonces hay que repetir otra vez este bolo de cloruro de sodio, reducir la dosis una vez pasado el bolo a 60 gotas primero y luego a 45, y también seguir monitorizando la presión arterial. Probablemente con esto ya también un porcentaje de pacientes resolvió el problema del shock, pero si se repite la hipotensión otra vez, entonces en este caso ya usar coloides. Entonces el Emacel, que es el que usamos nosotros en la ciudad de Iquitos, se utiliza de 5 a 10 mililitros kilogramo. Se pasa un frasco de medio litro más o menos, y luego se deja 30 gotas por minuto. La dosis es más o menos 2 a 3 mililitros kilogramo por hora en niños. Al llegar a este punto hemos resuelto el 99% del shock en la unidad de dengue, de los casos de shock. ¿Por qué utilizamos coloides en ese tercer bolo? Por un fenómeno por una propiedad del coloide. El coloide dura más en el intravascular, por lo tanto, probablemente si nosotros ponemos otra vez cristaloide, el cloruro va a durar aproximadamente 30 minutos en el intravascular y luego se va a escapar otra vez y va a producirse el shock. Y el coloide nos da una ventaja de que va a durar mucho más tiempo en el intravascular y por lo tanto va a mantener la presión del paciente por más tiempo. Y hay que acordarnos lo que les dije al principio. Esta es una carrera contra el reloj. Nosotros queremos mantener la presión arterial en esas 48 horas críticas y cada hora vale, cada minuto vale para nosotros, ¿no? Nuestro objetivo es mantener la presión arterial hasta que llegue el quinto día y se vaya resolviendo los problemas cuando el paciente entre en la fase de resolución. Si el paciente, a pesar del coloide, hace otra vez hipotensión, entonces aquí hay que ver cuál puede ser la causa, ¿no? Podría ser una hemorragia, que no nos hemos estado percatando. En este caso hay que transfundir sangre fresca, de preferencia, o sospechar de que está ocurriendo miocarditis o derrame pericárdico. Es importante esto de aquí. En este caso ya no hay que seguir hidratando con estos bolos, porque podemos correr el riesgo de sobrehidratar al paciente. Hay que utilizar inotrópicos, podemos utilizar dopamina o dobutamina, pero esto debe hacerse en una unidad de cuidados intensivos, donde podamos monitorizar con mayor cercanía, hacer monitoreo cardíaco y utilizar otras medidas un poco más invasivas de monitoreo. ¿Qué exámenes auxiliares necesitamos en un paciente grave? Bueno, debemos pedir plaquetas y hemograma. Una pregunta frecuente es ¿con cuánta frecuencia hacemos esto de aquí? En un paciente grave hay que hacerlo cada 12 horas, ¿no? Generalmente en un paciente con signo de alarma lo hacemos cada 24 horas, pero en un paciente grave hay que hacerlo cada 12 horas. El hematocrito nos sirve mucho para ver si realmente estamos logrando el objetivo de corregir el problema del volumen intravascular, ¿no? Si el hematocrito cae después de los bolos, entonces hemos logrado este objetivo. Si el paciente hace shock, lógicamente debemos pedir creatinina.
¿no? Para ver si el shock ha producido daño renal o no. Transaminasas también debemos pedir, tiempo de sangría, TP, y también debemos pedir un AGA, porque la acidosis metabólica también se ha producido seguramente y hay que corregirlo en algunos casos, si la acidosis es severa. Otras manifestaciones de gravedad, además del shock, es el sangrado. El sangrado más temible para nosotros es la hematemesis. De los casos que han fallecido, un par de ellos fallecieron con hematemesis. Entonces es un poco que nos asusta cuando vemos un paciente que está sangrando de esta manera. La ginecorragia también muchas veces ha necesitado de transfusiones sanguíneas. La miocarditis y la pericarditis también son problemas relativamente frecuentes, hay que tener cuidado con esto. Un paciente que no responde a los fluidos, hay que sospechar de que está haciendo una falla cardíaca. La hepatitis grave también se ha producido, hay algunos casos, generalmente es mortal esta hepatitis, ocasiona falla hepática aguda, severa. La acidosis metabólica severa también se ha presentado. Se presenta también hipercalemia e hipocalemia. La falla renal aguda secundaria al shock. Encefalitis con mucha fenolfrecuencia, edema agudo de pulmón y coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como parte final de un paciente que ya está en estado terminal. Un error frecuente que se comete es pensar de que la plaquetopenia es un signo de gravedad y generalmente algunos médicos se asustan, ¿no? El paciente tiene 10.000 plaquetas, está muy grave. No es así. Hemos visto fallecer pacientes con 80.000 plaquetas, mientras que hay pacientes con 10.000 plaquetas que están caminando, ¿no? Entonces, las plaquetas en realidad no son predictores de sangrado ni de gravedad. No, las plaquetas en realidad no sirven solamente para saber que el paciente ha salido de la fase crítica, porque cuando empieza a recuperar las plaquetas seguramente ya está en la fase de convalecencia. El tratamiento en caso de hemorragia digestiva es omeprazol, cloruro de sodio, control del hematocrito cada 6 horas, control estricto de funciones vitales y reponer sangre en caso necesario. Hay dos complicaciones en dengue: la sobrecarga de volumen y las infecciones sobrelegadas, ¿no? Entonces, en nuestro intento de querer sacar del shock al paciente, algunas veces ha pasado de que el paciente tiene una sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces el paciente, nosotros vemos cómo en el transcurso de las horas el paciente va haciendo edemas. En los niños vemos edema palpebral, la ascitis se incrementa, el derrame pleural se incrementa, el paciente incluso puede hacer falla respiratoria por derrame pleural muy grande. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no está en la fase crítica, o sea, ya está entrando o ha entrado a la fase de resolución, el uso de diuréticos puede ser adecuado. Entonces, damos un poco de furosemida y se resuelve el problema de la sobrecarga de volumen. Pero esto no lo debemos hacer en pacientes que están en la fase crítica, porque podemos llevar al paciente hacia la hipotensión si es que no está todavía en hipotensión, ¿no? Por este motivo es que en un paciente con signos de alarma, por ejemplo, es preferible dar suero de rehidratación oral antes que utilizar cloruro de sodio por vía endovenosa, para evitar esta sobrecarga de volumen. La otra complicación son las infecciones agregadas. Entonces, a un grupo de pacientes con dengue confirmado por PCR se le hizo recuento de CD4 y se halló de que los pacientes tenían recuentos de CD4 muy por debajo de los valores normales. Incluso había un grupo que tenía 200, cifras menores a 200 de CD4. Sabemos que la diferencia entre un paciente infectado por VIH y un paciente con SIDA es precisamente ese valor de 200, ¿no? Entonces, definitivamente el dengue ocasiona una pérdida de la inmunidad.
Y un paciente que está en una situación, por ejemplo, de dengue grave y que ha traído, por ejemplo, una pequeña infección bacteriana, por ejemplo, una faringitis, un niño que vino con una faringitis, tenía previamente, y que desarrolló dengue de manera aguda, haces dengue grave, y esta faringitis se transforma en una bronquitis o una neumonía. O una mujer que tiene una bacteriuria asintomática y por esta pérdida de la inmunidad se transforma esto en una pielonefritis, ¿no? Entonces son frecuentes las complicaciones bacterianas en pacientes con dengue. Eh, entonces, nosotros por este motivo utilizamos antibióticos de manera muy temprana. Cuando tenemos la sospecha de que el paciente está haciendo una sobreinfección bacteriana, inmediatamente utilizamos antibióticos. ¿Esto por qué? Porque ha habido pacientes fallecidos no por el dengue, sino por neumonías intrahospitalarias o neumonías que ocurrieron dentro de la hospitalización. Hay también un fenómeno de lo que la gente llama la recaída del dengue. Entonces le damos de alta al paciente, se va febril y regresa a la semana con fiebre y la gente llama acá, me ha dado la recaída del dengue, doctor. No es una recaída del dengue, es una infección urinaria, una neumonía, etcétera, que ha ocurrido o que se ha incubado en la fase crítica por esta pérdida de la inmunidad. Entonces, por esto hay que utilizar antibióticos en estos pacientes. Bueno, esto sería todo cuanto tengo que decirles. Muchas gracias por la atención a esta exposición.